calidad y servicio en productos LED. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, porque define más lo que realmente somos, argentinos y uruguayos, uruguayos y argentinos, desde el otro lado del charco, porque eso fuimos siempre. Yo tuve el privilegio de ser, después de muchos años de periodismo, claro, ¿no?, embajador en Argentina. Y cuando estaba allí solía decir, y me reafirmo, que no hay dos países con la misma naturaleza, con el mismo gen de relacionamiento que Argentina y Uruguay. Nos peleamos a veces, por política poco, pero nos peleamos a veces por el fútbol, aunque si juega solo la Celeste, yo creo que en el corazoncito de ustedes late. Y cuando juega solamente Argentina, porque Uruguay quedó en el camino, todo Uruguay es un solo grito a favor de Argentina. Bueno, algún día me sacaré una foto con Lionel Messi. Pero a todo esto, tengo una con Maradona, por cierto. Nos encontramos en un avión cuando él iba al Mundial de México y yo viajaba con el presidente Sanguinetti de regreso de una misión diplomática que nos había llevado a España, Egipto, Israel, de regreso México, Costa Rica. Tengo una foto con Maradona. Bueno, les decía que es muy difícil describir dos países. Si Gardel nació en Tacuarembó, yo siempre voy a decir que nació en Tacuarembó, no estoy seguro, pero no importa. Peleémonos un poquito por Gardel, compartimos a China Zorrilla. El otro día me enteré haciendo visitas preelectorales a raíz de la segunda vuelta que se viene aquí en Uruguay, que en San Ramón, un pueblito muy modesto del departamento de Canelones, donde un viejo adversario mío era un amigo entrañable, yo iba mucho, el diputado Oscar Lenzi. Qué lindo eso del Uruguay, ¿no? Que no importan las diferencias políticas para medir los niveles de amistad. Bueno, Oscar Lenzi, yo lo iba a visitar mucho a San Ramón, pero el otro día me enteré por primera vez que en San Ramón nació Tita Merello. No sabía, sinceramente. Bueno, ahora no armemos una polémica, además de Gardel, por Tita Merello. Ayer hubo un programa en la televisión argentina sobre ella, muy entretenido, por cierto. Bueno, hoy vamos a ir con dos temas principales, naturalmente. Vamos a hacer el esquema de siempre, ¿no? Arrancamos con la noticia impresa en tinta y papel, donde vamos a anunciar algunas modificaciones a partir de la semana que viene. Luego vamos a ir al salpicón de noticias que armamos de aquí y de allá, con distintas fuentes informativas, diarios, canales de televisión extranjeros, agencias de noticias, portales digitales, etcétera. Y luego, en la segunda mitad del programa, analizar los dos temas de hoy que consideramos más relevantes y sobre todo que el calendario se nos viene encima, uno se nos va y otro se nos viene. Las elecciones en Estados Unidos, pasado mañana, dentro de 13 horas se empieza a votar. Salvo los que votaron anticipado, ¿no? Pero formalmente abren los circuitos. Y en segundo lugar vamos a analizar este hecho tan triste que todos los países, Argentina, Uruguay, toda América Latina,
reaccionó tan solidariamente, que es el efecto de el Dana. No es un temporal, no es bueno, vamos a explicar exactamente qué es un Dana y qué consecuencias deja para Valencia y para toda España. Arranquemos entonces con la primera parte de nuestro programa, que es la noticia de tinta y papel de tres periódicos que hemos elegido: el New York Times de Estados Unidos, El País de Madrid y France 24 de París. Y los recibimos con esta canción icónica del cantante popular uruguayo El Canario Luna, El grito del canilla. ¿Qué es el canilla para los más jóvenes? Un muchacho que nos despertaba con las noticias del mundo, en los barrios, en el interior, en el kiosco, andando en bicicleta, caminando por las calles, subiéndose un ómnibus, gritaba los titulares de los diarios para que la gente compre. Era el vendedor del diario ese de tinta y papel con olorcito a tinta que nos deja las manos sucias, pero cuidado, en el que no hay fake news porque quedan allí impresas, escritas y firmadas. Con ustedes entonces, para recibir las noticias de esta mañana, El Canario Luna. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del canilla. Bueno, a ver si ya vinimos, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar entonces con el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger. ¿Aló? Bueno, perfecto. Acá hay un problemita técnico, que sale un sonido, pero me dice el operador que allí se está escuchando perfectamente. Sigamos adelante entonces. El New York Times, este periódico icónico de Nueva York que da el nombre a la esquina más famosa del mundo. Mucha gente no sabe que en Nueva York se conoce como Times Square, la esquina que está enfrente al edificio Time, donde se fabrica, donde se imprime este periódico. Bueno, una salida a la crisis constitucional mexicana. Surge una idea, una voz solitaria en la Suprema Corte de Justicia de México, a raíz de esta crisis que hay por la modificación que hizo antes de irse de Andrés Manuel López Obrador, de hacer que los jueces fueran electos y no designados en México. Propone un compromiso para disminuir las tensiones políticas que se están viviendo en este país institucionalmente. Vamos a ver cuál es el sistema que ha propuesto. Juan Luis González, a ver si me siguen escuchando. A mí me está dando una grabadora, les pido mil disculpas, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Me está dando como una voz de una grabadora. Bueno, perfecto, mil disculpas, Juan Luis González Alcántara ha dedicado su vida al derecho, escribiendo tomos sobre doctrinas complejas y enseñando una de las mejores facultades de leyes antes de llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. Ahora propone un compromiso de última hora
para superar la crisis constitucional mexicana provocada por el plan del partido gobernante de obligar a los aspirantes a casi todos los cargos de juez del país a ser elegidos en lugar de designados. La propuesta, que en su opinión podría preservar cierto grado de independencia judicial, bueno, tendría la virtud de que en los altos tribunales se podrían postular elecciones, pero otros miles de jueces nombrados tras años de formación jurídica seguirían en sus cargos. Hay un problema. En el clima político actual, dice El País de Madrid, los líderes de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, el partido gobernante, que es excepcionalmente poderoso y mezcla un enfoque político nacionalista y de izquierda, equiparan casi cualquier forma de compromiso con una solución. Bueno, vayamos al diario El País de Madrid. El País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, se redacta en castellano, aunque también publica sus contenidos en catalán, en inglés, en portugués, según el país donde los edita. Y en la misma España, en Cataluña, edita el suplemento Quadern, con noticias de la comunidad autónoma catalana redactados en su lengua, el catalán. 5 claves para el inversor, dice El País de Madrid, ante la jornada electoral en Estados Unidos. El resultado previsiblemente tardará en conocerse por el recuento, que será muy reñido. Ya vieron que el presidente Trump está adelantando que cree que va a haber fraude. Quiere decir que cada paso del escrutinio va a ser lento a partir de esta noche. El mercado se prepara para días de elevada volatilidad y da por ganador a Trump, pero también teme, el mercado financiero da por ganador a Trump, los efectos de una barrida republicana. Los inversores siempre aguardan con nerviosismo la celebración de elecciones presidenciales de cualquier tipo en Estados Unidos y pasan los días posteriores a un concierto sobresalto en el cuerpo. La cita electoral del 5 de noviembre tiene una dimensión política planetaria indiscutible y es además un evento de mercado de primera magnitud, aunque por lo general con efectos muy a corto plazo y que no llegan a modificar el rumbo del mercado en ese momento. George Bush sufrió en su primer mandato, George W. Bush, ¿verdad? George Bush hijo, en su primer mandato el pinchazo de la burbuja.com, y Barack Obama comenzó su primera legislatura con los estragos de la quiebra de Lehman Brothers. Y vamos a ir ahora a France 24. Les adelantamos que nos estamos despidiendo de esta agencia francesa porque ha suspendido su edición impresa. Y esta primera parte del diálogo a mí me gusta que sea sobre la noticia en tinta y papel. Quiere decir que a partir de la semana que viene vamos a ir a un diario con una perspectiva quizás distinta, más conservadora en algunos temas, en los temas culturales quizás más progresista, en los temas políticos y financieros más conservadora. Frankfurter Allgemein. No soy muy bueno pronunciando alemán, me voy a practicar toda la semana. Zeitung für Deutschland, un periódico de enorme importancia que será nuestro referente, nuestro tercer referente a las noticias impresas a partir de la semana que viene. Bueno, para despedirnos de France 24, digamos que en la edición de hoy, pero digital, no, es para otra parte del programa en el futuro quizás. France 24 es un canal gubernamental de televisión por suscripción informativo internacional de origen francés, creado el 30 de noviembre de 2005, bastante nuevo. Desde 2008 pertenece a la Sociedad Nacional France Media Monde y es quien supervisa el sector audiovisual exterior francés. Dice que en Perú Alejandro Toledo, el expresidente de la República, fue condenado a 20 años de prisión por el caso Odebrecht. El 21 de octubre, el expresidente peruano Alejandro Toledo
fue encontrado culpable de aceptar 35 millones de dólares en sobornos de tipo financiero en sus cuentas bancarias. Es un episodio muy triste. Ustedes saben que, aunque suene raro lo que voy a decir, ustedes saben que en Perú no quedan expresidentes libres. Algunos murieron, como Fujimori, pero Fujimori murió preso domiciliariamente, ¿verdad? No murió en libertad. Y el presidente Alan García Pérez, supe conocer mucho, por cierto, fuimos compañeros de periodismo en Estados Unidos en una época. El presidente Alan García Pérez se quitó la vida cuando lo iban a detener. Quiere decir que esto hace que la unanimidad de los expresidentes del Perú hayan tenido que pasar por este sello de las sentencias de culpabilidad, y todos ellos por el escándalo Odebrecht. Bueno, el presidente Toledo, después de la sentencia, recibió, perdón, veredicto, recibió esta sentencia y deberá cumplir 20 años y 6 meses de prisión, ya que es la primera condena a un alto cargo en el escándalo que envuelve a todo el continente en lo que va de este año. Lamentable el episodio, y nos vamos ahora al salpicón de noticias. Noticias que hemos juntado nosotros, un poquito acá, un poquito allá, agencias de noticias internacionales, canales de televisión, para abarcar un poco todo el mundo, su espacio informativo, y compartirlo con ustedes antes de ir a las 2 noticias editoriales del día de hoy. Vamos a comenzar después de escuchar esta música que nos trae la orquesta Electric Light, un coro extraordinario que nos trae Here is the News. Acá están las noticias del mundo. Vamos con ello. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, seguimos adelante entonces con nuestra información del salpicón de noticias. Por un lado, tenemos que el gobierno iraní declaró que se reserva el derecho a responder la agresión de Israel. Esto contribuye a la regionalización del conflicto de el Medio Oriente de una manera realmente peligrosa, al concluir la visita que hiciera el secretario de Estado, la 11ª visita que realiza el secretario de Estado de Estados Unidos al Estado de Israel. Bueno, en ese sentido, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en un discurso este domingo, anunció que su país llevará a cabo una respuesta militar contra Israel como represalia por las violaciones que, subrayó, Teherán ha cometido al Estado hebreo en la región en los últimos tiempos. La decisión llega después que Israel lanzara un ataque con misiles contra el territorio iraní. Esto, repito, fue un pedido muy especial del secretario de Estado de los Estados Unidos para que no ocurriera, pero como a veces pasa, ocurrió. En ese sentido, déjenme que creo que ya voy a arreglar, perdona al equipo técnico que es tan bueno, y yo cometí un error acá que estoy tratando de solucionar. El presidente de Irán entonces sigue amenazando con una represalia militar al Estado de Israel. Al mismo tiempo, tras el ataque, Irán declaró
que se reserva el derecho a responder a la agresión israelí e invocó el derecho a la defensa legítima reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Todo ello sigue generando una extensión, una regionalización del conflicto de Israel en el Medio Oriente, que sobrepasa ampliamente los límites del conflicto con la población palestina de Hamas. Bueno, en ese sentido, el presidente también destacó que Irán nunca ha iniciado una guerra ni ha instigado a ningún país a la guerra, mientras que Estados Unidos ha iniciado guerras en diferentes partes del mundo, incluida nuestra región. Bueno, vamos a seguir mirando las noticias del mundo. Asesinan a defensor de derechos humanos en Colombia. Nos venimos a la región, en Arauca. Se instó a todas las partes por el lado de las autoridades colombianas a tomar acciones urgentes de protección para las personas defensoras de derechos humanos en la misma. Alberto Caicedo, miembro de la red de defensores de derechos humanos, fue encontrado sin vida este viernes en el municipio de Tame, en el oriental departamento de Arauca, víctima de un asesinato, con lo que aumentó a 151 la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del año 2024. De Rivero también instó a las autoridades colombianas a tomar acciones urgentes de protección para las personas defensoras y juzgar y sancionar a los autores de los crímenes contra los defensores del medio ambiente. Arauca se encuentra en medio de una guerra del control territorial entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidencias de las desmovilizadas FARC. Bueno, la tercer noticia de nuestro salpicón de hoy. La crisis interna boliviana suma un nuevo capítulo en el conflicto que tiene por un lado al expresidente Evo Morales como líder más representativo y por otro lado del país andino con Luis Arce, el presidente, Luis Arce Catatora, el presidente de la República, antes antiguos aliados, ahora profundamente enfrentados desde el 10º Congreso, bueno, desde el intento incluso de interrumpir el mandato constitucional por parte de Yanine Áñez, aquel intento de golpe de Estado. Todo el tiempo que le ocurre algo a Arce Catatora, Evo Morales dice que es autoinfligido y viceversa. Mientras que Evo denuncia una persecución política, el gobierno ha ordenado este viernes el despliegue de cientos de efectivos de las fuerzas de seguridad para desbloquear caminos y garantizar el abastecimiento de bienes esenciales en el país, registrándose múltiples incidentes en el mismo. Tras casi 3 semanas de bloqueo en apoyo al expresidente Evo Morales, que denuncia una traición por parte del actual presidente, acusándolo de perseguirlo políticamente. En la mañana del viernes difundió el expresidente Morales una carta pública en la cual condenó la orden de Arce de intervenir con bloqueos con militares y policías, informando que dicha acción es una nueva traición. Recordemos que el presidente lo acusa a Evo Morales de haber querido atentar contra su vida. Ya vamos llegando al final de la primera mitad de nuestro programa, pero no sin antes señalar estas dos noticias. ONGs de El Salvador protestaban por el fallo contra los ambientalistas, también en El Salvador. La ONG salvadoreña Asociación para el Desarrollo Económico y Social, ADES, rechazó este jueves la presentación por parte de Fiscalía de ese país centroamericano de una apelación al fallo que sobreseyó a los 5 líderes comunitarios ambientalistas de Santa Marta, quienes fueron injustamente acusados de asesinar una mujer en 1989.
De acuerdo con la ONG, la Fiscalía busca revertir la resolución apegada a derecho y congruente con los principios del debido proceso. La apelación se caracteriza por una línea argumental poco respetuoso, hablando muy mal de los jueces que dictaron la sentencia, y llamó a los magistrados a que conozcan el recurso y que ratifiquen la decisión del juzgado de sentencia Sensutepeque, así se llama la población donde se dictó, Sensutepeque, nombre indígena. Bueno, señores, así terminamos nuestro salpicón de noticias y nos vamos a analizar las dos noticias importantes del día de hoy, que sin duda son, en primer lugar, las elecciones en Estados Unidos y en segundo lugar, sin lugar a duda, la catástrofe climática que vivió el pueblo de Valencia, que ahora enfrenta las consecuencias de lo que se ha dado en llamar el Dana, y que pretendemos explicarles hasta qué quiere decir desde el punto de vista climático. Antes de recibir la tercera canción sobre las elecciones, vamos a escuchar Election Day, el día de las elecciones, una canción de shuffle de la época de los 50, de la década de los 50. Yo no era nacido todavía. ¿Cómo será la cañada que el gato la cruza al trote? Election day, that's the day when everybody's happy, that's the day when everybody's glad. Election day, that's the day when you forget all the aches and pains you've had. You gather at selection polls and there you stand in line. Although the day be dark and cold, still you will never mind. You're thinking of the politicians whom last year you trusted, and when they got into positions, promises they busted. You try not make the same mistake this election day. Hooray, hooray, hooray. In comes Steve Jenkins supporters, and they sing, we stand for everything that we can get. Free park chairs where we can lounge and sit. Working hours that stop where they begin. We know that Steve Jenkins will win. And the crowd yells back, the gang of Steve Jenkins, what a motley crowd. Such politicians should never be allowed. If he's elected, it sure will be a sin. We hope that he'll never, never win. Hooray, hooray, what crowd is this coming? Hooray, hooray, with whistling, pipe, and drumming. Let's clear the way for a great big demonstration. They'll carry the day with a riotous consternation. And along comes Mrs. Sam Peck and her two supporters, and they sing, me, him, and she, him, and me. Yo soy muy de que las noticias no tienen tiempo y hay que inscribirlas en un marco temporal, pero me fui al demonio, ¿no? Ir a la década del 50 para restablecer el clima electoral es un poco mucho tiempo. Bueno, se inicia dentro de pocas horas la elección de Estados Unidos, muy esperada. Hubo cambio hasta de candidatos. Recordemos que Kamala Harris no era candidata a presidenta sino a vice. Luego el presidente Biden retiró su candidatura. Dentro de 13 horas empiezan a abrir las mesas escrutadoras. Bueno, los nuevos resultados de encuestas están todos dentro de los márgenes de error, convirtiendo esta elección en la más reñida de la historia de Estados Unidos. Tenemos dos datos nuevos que nos parece que vale la pena insistir. Entre los afroamericanos que respaldan la candidatura de la demócrata
Kamala Harris, el índice ha aumentado a un 85%, 11 puntos más arriba que el que ya muy alto obtuvo el presidente Biden en el año 2020. Es decir, dentro de los afrodescendientes, donde se había hasta dicho a nivel de politólogos importantes que era reñida la elección, un 85% de los consultados que tienen definido su voto, que no son todos, bueno, sostienen que Kamala Harris debiera ser la próxima presidenta por el 85%. Ayer de noche se dio a conocer un resultado muy importante. Todos estos, salvo el de los afrodescendientes y el de las mujeres independientes, que no han dado cifra, pero que aparentemente el margen a favor de Kamala Harris es muy grande. Miren qué dato curioso. La vicepresidenta y candidata a la presidencia de Estados Unidos, anoche, a través de las redes sociales, exhortó a las mujeres independientes a no decir a quién iban a votar. Está transmitiendo, de repente deliberadamente, pero está transmitiendo la sensación de una inseguridad muy grande sobre la presión que sobre ellas pueden ejercer sus maridos, su entorno laboral, etc. Dicen, si usted está decidida a votar por mí, no se lo diga a las encuestas. A lo mejor es una jugarreta en este cabeza a cabeza de lo que todo el mundo coincide que será la elección más reñida de la historia de Estados Unidos. Anoche, la vicepresidenta Kamala Harris aumentó al 47% el porcentaje de adhesión frente al 44% de Trump entre los votantes probables en la encuesta final de Iowa, un estado clave donde Trump ganó en el 2016 y en el 2020. De todas maneras, es una diferencia considerable, pero señalamos, dentro de los márgenes de error. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos días? El margen de error a favor de Kamala Harris se viene llevando en todas las encuestas a un 3%, el máximo. Ya el 4% se sale en un punto del margen de error. Un periodista uruguayo a mí me dijo, bueno, qué cómodas las encuestas todas. Dije, bueno, sí, no es tan así, ¿no? Porque después les van a pasar la cuenta. Pero lo cierto es que mientras que Kamala Harris venía por primera vez un candidato a la cabeza en todas las encuestas, pero por un 1% con un margen de error de 3%. Ahora el margen de error es el máximo tolerable de margen de error, pero sigue estando dentro de lo que los norteamericanos definen como que no se puede definir, no se puede adelantar un resultado. Hay que ver también qué pasa con la población árabe. Sara Faraj, nacida y criada en Michigan, uno de los estados claves del llamado Muro Azul, que ya explicaremos lo que significa, se identifica solo como palestina y arremete contra las elecciones del 5 de noviembre. En Dearborn, epicentro árabe de Estados Unidos, el porcentaje viene aumentando hora a hora en las encuestas que se van procesando, ya que sobre la medianoche se dejarán de emitir los resultados. Todo esto en unas elecciones muy especiales. Recordemos que, por primera vez en la historia, la elección se vive tras un magnicidio en plena campaña electoral. Perdón, debiera decir tras dos magnicidios, porque el 14 de julio del 24 le dispararon en la oreja derecha en un evento previo al evento de Pensilvania, de la convención del Partido Republicano, al expresidente Donald Trump. Pero luego, en Florida, el 15 de septiembre, hace bien poco, hace un poquito más de un mes, desde un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos fue interceptado un francotirador agazapado entre los matorrales del Trump International Golf Club, propiedad obviamente del magnate y candidato a la presidencia de Estados Unidos,
en el oeste de Palm Beach. Los últimos resultados de las encuestas dan todos una gran paridad. Anticipan un escenario de virtual empate donde Harris está a la cabeza de casi todas, pero ninguna por más de 1.3%, salvo esta que acabamos de decir del estado de Ohio. El sitio web del Partido Demócrata, a pocas horas de abrirse las urnas, dice que el apoyo medio del 48.1% es para Kamala Harris, mientras que su rival conservador reúne el 46.8%. Donald Trump logró achicar la distancia, pero no llegar a pasarla, sostenida en la brecha de ambos en las últimas semanas finales de agosto, que era casi que de 4 puntos. La empresa Ipsos, patrocinada por la agencia de noticias Reuters, registró una intención de voto del 44% para Kamala Harris y 43% para Donald Trump. Un punto, sin fracción. Bueno, Tip Insights, otra agencia muy importante, 47 para Donald Trump, 48 para Harris, un punto. Agnus Rate Global, 49 para Kamala Harris, 47 para Donald Trump. Estamos hablando de apenas 2 puntos de diferencia. La otra cosa que debemos decir es que la campaña electoral se ha concentrado en esta última etapa en lo que podríamos definir, o en Estados Unidos se le conoce como el muro azul. Más que nada, creo que lo importante es señalar que la campaña electoral se ha vuelto territorial. En los estados de Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Wisconsin, que son los que tienen más votos electorales, 16, 16, 11 y 10 respectivamente. Recordemos que la elección en Estados Unidos es por voto de colegio electores, elección indirecta. No se vota para presidente, se vota representantes de un colegio elector que eligen al presidente. Bueno, en estos estados está haciendo una campaña territorial muy fuerte la candidata Kamala Harris, llevando una ventaja de un 1% sobre su contendiente, mientras que en Pensilvania, Michigan y Nevada está lo que se conoce en la tradición y en la jerga política de Estados Unidos como el muro azul. El muro azul es un muro de muchos votos electorales, 19 en Pensilvania, 15 en Michigan, 6 en Nevada, de los estados que tienen mayor números electorales, que no siempre, cuidado, es muy raro el sistema electoral americano, no siempre está a tono con la cantidad de habitantes que tiene cada estado, ni de legisladores que lo representan en el Congreso. Pero en estos 3 estados, Pensilvania con 19, Michigan con 15, Nevada con 6, se les conoce como el muro azul. Alguna vez, muy pocas, el Partido Demócrata ganó en estos estados, pero perdió igual la elección presidencial. Sin embargo, nunca ganó una elección presidencial sin ganar en estos estados. Bueno, en todos ellos, tras un periodo de empate, el candidato Donald Trump está 1 punto a 2, entre 1 y 2 puntos abajo, siempre dentro del margen de error. Repetimos, dentro de 16 horas abren las urnas. Ya el presidente Trump anoche dijo que sospechaba que iba a haber fraude, como hizo en las elecciones de 2020. Vamos a esperar a ver
qué sucede, pero creo que nos espera una noche larga. Tengamos en cuenta que para las principales agencias encuestadoras se han mantenido prácticamente de julio a octubre, desde que dejó la candidatura el presidente Biden, inamovibles las cifras. Los republicanos en todo el territorio norteamericano, en julio 46, en agosto 44, en septiembre 45 y en octubre 47. Los demócratas 48 en julio y agosto y 49, siempre arriba, pero dentro del margen de error, 49, 2 puntos arriba, 4 puntos en septiembre, 2 en octubre, el partido republicano. Ya se les conoce, les digo por los que vean la noticia de noche, no se confundan, como el partido azul al republicano y rojo, si hay algo que no es el rojo, al partido demócrata. Bueno, ahora antes de terminar nos vamos a ir a analizar lo que ocurrió en España. ¿Qué es esa Dana, ese temporal, ese huracán cargado de lluvias y de muertes que invadió la zona de Valencia? Vamos a explicar el fenómeno climatológico y en qué situación se encuentran ahora los españoles de la región. Y lo hacemos escuchando esta canción sobre el cambio climático, que dice, no es lo mismo, bueno, en español se traduce igual, es muy difícil. La letra dice, no es lo mismo el cambio de weather, del estado del tiempo, que el cambio climático. Ahí tenemos un problema serio. Vamos a escuchar esta canción sobre el cambio climático que se llama El tiempo es ahora. Bueno, nos vamos entonces a Valencia, donde todavía están viviendo una pesadilla, incierto el número de muertos. En determinado momento el presidente de gobierno Pedro Sánchez habló de más de 100, luego el rey manejó la cifra de 140, la policía llegó a manejar cerca de 200. Muy probablemente no haya una cifra precisa porque hay muchos desaparecidos, estamos hablando de más de 2.000 desaparecidos, algunos de los cuales, como un colombiano que se hizo muy famoso por su solidaridad en las redes, lo que le permitió a su familia desde Bogotá identificarlo, un inmigrante colombiano. Bueno, pero estamos hablando de una tragedia de esas magnitudes y no esperada hasta muy poquito antes de que se decretara la alerta. Primero vamos a ver qué quiere decir Dana, porque alguna gente, como se llama, Katrina, Ismael, Marcos, generalmente le ponen un nombre femenino, un nombre masculino, un nombre femenino, un nombre masculino, y casi siempre es traído de la mitología griega. Pero Dana no es el nombre propio del evento, sino el fenómeno climatológico, que quiere decir depresión aislada en niveles
altos de la atmósfera. Esto es lo que quiere decir Dana. El Dana que vive Valencia ni siquiera llegaron a ponerle nombre propio, porque rehacen vidas los vecinos valencianos tras esta depresión aislada. Una de las vecinas a mí me impresionó mucho, la anoté acá, dijo: vi una ola de fango como un tsunami, 48 horas desde que el río Magro, afluente del río Júcar, desbordara varios puntos de la ciudad. Es como las películas de fantasías, una pesadilla. Bueno, el recorrido fue muy rápido debido al diluvio que se generó en Valencia. Eso ayudó a difundir con mayor rapidez las consecuencias. España se está recuperando de la peor de las inundaciones en décadas. Algunos meteorólogos llegan a decir que como Dana, como fenómeno climático de este tipo, es el peor en más de un siglo. En unas horas cayó la cantidad de lluvia de un año en regiones del sur y del este. Llovió más en 24 horas que en el año anterior o el anterior a ese o el anterior a ese, yendo una década para atrás. Más lluvias en un día que en un año en los 10 últimos años de vida de España. Ya la muerte de 140 personas, según EFE, está confirmada con nombre y apellido. Decenas y centenares, algunos dicen más de 2000, siguen desaparecidas. También pueblos, carreteras, desbordes de ríos y 3000 usuarios sin luz eléctrica. Valencia sufrió las lluvias más intensas en 28 años. Gente atrapada en sótanos y pisos inferiores de edificios. Equipos de emergencia siguen trabajando por rescatar a los que están atrapados y se están llevando a cabo operaciones para recuperar los cuerpos y limpiar los escombros. Sobre los cortes de energía eléctrica y las comunicaciones caídas, esto obviamente complica mucho. Amigos y familiares que han recurrido a las redes sociales para buscarlos con vida encuentran esta enorme dificultad. Los grupos de inmigrantes de ciudades como Valencia están sirviendo de nexo para recopilar información y hacer una lista oficiosa de personas desaparecidas. Caso del colombiano que referimos brevemente antes, John Anderson Jaramillo, ese es su nombre, que buscaban sus familiares desde Bogotá, y un grupo de Facebook les informó que había aparecido el jueves de la mañana, pero no se había contactado con su familia, sino que estaba ayudando a otras que seguían viviendo este terror. Los centenares de desaparecidos e incomunicados, muchos de ellos ciudadanos latinoamericanos, que los respectivos consulados están tratando de contactar y de comunicar con sus respectivos gobiernos, ha despertado una enorme solidaridad de la sociedad civil. Como a veces tienen que ocurrir tragedias para que cicatricen las heridas, ¿no? España, un país de inmigrantes, supo tener, como toda Europa occidental en los últimos años, su inmigrantefobia. Sin embargo, uno nota en el Dana de Valencia una solidaridad muy especial de los ciudadanos españoles hacia aquellos, sobre todo latinoamericanos, que han tenido que emigrar, muchos de ellos por razones económicas. El presidente de la Plataforma Intercultural de España, Eduardo Béjar, dijo a la agencia de noticias oficial EFE que aún no ha podido ir al lugar de los hechos. Hay cierto malestar, vamos a decirlo, porque esto es un popurrí de fuentes, de que no haya sido así aún,
pero que ya está trabajando para recolectar víveres y productos de limpieza. La alerta naranja en el Algarve portugués ha generado mucha preocupación en el país vecino por la aproximación de la zona del Dana con la frontera con Portugal. También en España empiezan a tomarse medidas de emergencia ahora que pasó lo peor del Dana en Valencia, por temor a que se empiece a repetir en otras partes del continente ibérico. Por ejemplo, si pensamos en Valencia, hagámonos en la cabeza el mapa de España, está en el sur oeste, es decir, bien al sur, sobre el Mediterráneo, pero en la frontera con Portugal. Cataluña, de quien hablamos hoy por otras razones, Barcelona, la Costa Brava, la Costa Azul, Sitges, Playa de Aro, Gerona, toda la región autonómica de Cataluña, queda en el noroeste, es decir, queda arriba en el mapa, en la frontera con Francia. Yo sé, a veces nos cuesta hacernos la idea porque uno piensa, todo dan sobre el Mediterráneo. Pero no solamente es una distancia, sino que es como 3 paralelos más arriba. Pensemos en el sur de España y hacia el oeste, y después pensemos en el norte de España hacia el este. Allí está Cataluña, en la frontera con Francia uno, en la frontera con Portugal otro. Y sin embargo, ya se están anunciando medidas de emergencia. Recordemos además que la época del año en que esto ocurre es una época de gran afluencia turística. Estamos en octubre, cuando empiezan a pasar, tradicionalmente, cuando el clima era más predecible, las tremendas olas de calor que impiden el ejercicio y la actividad turística en plena temporada veraniega. No se puede ni siquiera ir a la playa, a veces en agosto, por los calores tremendos que hay. Y sobre todo en esta zona, un poco más fresca por estar más al norte de Cataluña, se vive la temporada turística fundamental en el mes de octubre. Y sin embargo, se está anunciando que se podrán tomar medidas restrictivas por la posibilidad de que el Dana siga avanzando hacia esta región. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, se nos ha ido el tiempo. Por suerte nos dio para comentar las noticias de tinta y papel, a las que sumamos el periódico alemán, como hemos anunciado, a partir de la semana que viene, con una orientación distinta de la del País y la del New York Times, que son más progresistas. Este es más conservador en sus visiones políticas, más avanzado en su visión artística. Comentaremos también el salpicón de noticias que armamos todas las semanas para ustedes, y luego 2 noticias de fondo, una de las cuales va a ser el resultado de las elecciones de Estados Unidos y cómo marcha el proceso electoral a punto de culminar en la segunda vuelta aquí en Uruguay. Será hasta entonces el lunes a las 13 horas para pegar una mirada al mundo y sus alrededores. Before